La enviaron al jeque como una broma cruel. Que se quede con la fea, rieron sus hermanas. Pero cuando él levantó su velo en la ceremonia y vio su rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que dijo después silenció al mundo entero. Laila al-Rashid se miró al espejo por última vez, antes de que su vida cambiara para siempre. Sus ojos cafés, demasiado grandes para su rostro según su madre, la observaban con esa mezcla de resignación y terror silencioso que había aprendido a ocultar durante sus 23 años de existencia. No era hermosa, al menos no según los estándares despiadados de su familia. No tenía la nariz delicada de su hermana mayor Yasmín, ni los pómulos esculpidos de Nadia, ni los labios perfectos de la pequeña Samira. Lo que Laila tenía era una mandíbula ligeramente más fuerte, pecas que salpicaban sus mejillas sin permiso, y una estatura que superaba la de sus hermanas por varios centímetros. En una familia obsesionada con la belleza convencional, Laila era el recordatorio constante de que la genética podía ser cruel y caprichosa. «Date prisa». La voz cortante de su madre, Fátima, atravesó la puerta de cedro tallado. «El jeque espera. Aunque no sé por qué se molesta en venir personalmente por esto». El desprecio en la palabra «esto» era tan tangible que Laila casi podía tocarlo. Cerró los ojos, respiró profundamente, y se recordó a sí misma que solo necesitaba sobrevivir las próximas horas. Después estaría lejos. Lejos de esta casa, que nunca había sido un hogar. Lejos de estas mujeres que compartían su sangre, pero nunca su compasión. La mansión de la familia al-Rashid, en las afueras de Dubái, era un monumento al exceso. Mármol importado de Italia, candelabros de cristal de Murano, fuentes que desperdiciaban agua en un desierto. Cada centímetro gritaba riqueza, pero ningún rincón susurraba amor, al menos no para Laila. Mientras descendía por la escalera de caracol, sus pasos amortiguados por la alfombra persa que costaba más que el salario anual de una familia promedio, Laila escuchó las voces. Sus hermanas estaban reunidas en el salón principal, sus risas burlonas mezclándose con el tintineo de las joyas que adornaban cada parte de sus cuerpos. «No puedo creer que el jeque Khalid realmente se case con ella». Yasmín, la mayor, soltó una carcajada que sonaba como cristales rompiéndose. Cuando pidió la mano de una hija de al-Rashid, probablemente esperaba a alguien como yo. «O como yo», agregó Nadia, ajustando su hijab de seda francesa con movimientos estudiados. «Pero padre es un genio. ¿Por qué desperdiciar a una de nosotras en un jeque de un emirato menor cuando podemos conseguir príncipes de Arabia Saudita o Qatar?» Samira, la más joven con apenas 19 años pero ya comprometida con un magnate petrolero, añadió su veneno particular. «Además, dicen que el jeque Khalid es peculiar, que rechazó a 3 candidatas antes, que tiene exigencias extrañas, que vive más con sus libros que con personas. Laila es perfecta para un raro como él». Las 3 estallaron en risas que resonaron en el mármol como ecos de crueldad. Laila se detuvo en el último escalón, invisible como siempre. Había perfeccionado el arte de ser un fantasma en su propia casa. Su padre, Rashid al-Rashid, apareció del ala este de la mansión. Era un hombre robusto con barba perfectamente arreglada y ojos que veían a las personas como números en balances financieros. Cuando su mirada cayó sobre Laila, hubo un destello de algo que podría haber sido lástima, pero fue rápidamente reemplazado por la indiferencia calculada de un hombre de negocios cerrando un trato no ideal pero necesario. Laila, su voz era el tipo de autoritaria que no admitía réplica. «El jeque Khalid llegará en 1 hora para la ceremonia. Ya sabes lo que esto significa para nuestra familia». Lo que significaba, Laila lo sabía muy bien, era una alianza estratégica. El jeque Khalid bin Rashid Al Nahyan controlaba uno de los emiratos más pequeños pero más ricos de los Emiratos Árabes Unidos. Su familia había acumulado riqueza durante generaciones a través de perlas, luego petróleo y más recientemente tecnología verde. No necesitaban el dinero de los Al-Rashid, pero sí necesitaban sus conexiones internacionales en mercados europeos. Y Rashid al-Rashid necesitaba el acceso del jeque a los contratos gubernamentales exclusivos. Un matrimonio sellaba el trato perfectamente. El problema era que el jeque Khalid, a sus 32 años, era notoriamente exigente.
Había rechazado a docenas de candidatas durante la última década. Cuando finalmente había enviado a sus representantes pidiendo formalmente la mano de una hija de la casa al-Rashid, el padre de Layla había visto la oportunidad perfecta: cumplir con la obligación social sin desperdiciar a ninguna de sus hijas valiosas. Layla era el sacrificio perfecto. «Entiendo, padre», Layla respondió con la voz suave que había perfeccionado para evitar conflictos. No tenía sentido pelear. No tenía sentido protestar. Había aprendido hacía mucho tiempo que en este mundo las mujeres como ella no tenían voz. «Bien», Rashid asintió, ya perdiendo interés. «Las sirvientas te prepararán. Intenta verte presentable». La palabra quedó colgando en el aire como un insulto apenas velado. Layla asintió y se dirigió hacia sus aposentos, donde 3 sirvientas la esperaban con vestidos nupciales que habían sido diseñados originalmente para Yasmín. Mientras las manos expertas trabajaban en su cabello, aplicaban maquillaje, ajustaban la tela blanca y dorada que la cubriría como una mortaja elegante, Layla permitió que su mente vagara hacia el único refugio que siempre había tenido: los libros. Desde niña, mientras sus hermanas practicaban poses para fotos y perfeccionaban sus sonrisas coquetas, Layla se había escondido en la biblioteca de su abuelo. Allí, entre volúmenes antiguos de poesía árabe, manuscritos de filosofía persa y traducciones de literatura mundial, había encontrado mundos donde la belleza del alma importaba más que la del rostro. Había devorado las obras de Rumi y Al-Mutanabi. Había memorizado versos del Corán que hablaban de justicia y compasión. Había estudiado astronomía porque las estrellas no juzgaban. Había aprendido 4 idiomas por pura curiosidad insaciable. Y a través de todo esto, había desarrollado una comprensión profunda de que el mundo tenía más capas de las que su familia superficial podría comprender jamás. Pero ese conocimiento no la hacía hermosa según los estándares que importaban aquí. «Lista», anunció la sirvienta principal, una mujer mayor llamada Amira que siempre había sido amable con Layla en secreto. Sus ojos tenían una compasión que no expresaba con palabras, pero que Layla sentía como un abrazo silencioso. Layla se miró al espejo una vez más. El maquillaje era impecable, el vestido era una obra de arte en seda y encaje, pero debajo de todo seguía siendo ella, la hija no deseada, la hermana fea, el sacrificio conveniente. «Es hora». La voz de su madre atravesó la puerta. El gran salón de la mansión Al-Rashid había sido transformado para la ocasión. Flores importadas de Holanda creaban un jardín interior imposible. Velas perfumadas llenaban el aire con esencias de oud y ámbar. Invitados cuidadosamente seleccionados, más por sus conexiones que por afecto real hacia la familia, llenaban los asientos tapizados. Layla caminó hacia el estrado donde se llevaría a cabo la ceremonia. Sus pasos medidos, su respiración controlada. A través del velo que cubría su rostro, podía ver las expresiones de lástima apenas disimulada en algunos rostros, la curiosidad morbosa en otros. Y entonces lo vio. El jeque Khalid bin Rashid Al Nahyan estaba de pie junto al imán que oficiaría la ceremonia. Vestía la tobe tradicional en blanco impoluto, su kéfille sostenido por una gal que brillaba con hilo de oro discreto. Era más alto de lo que Layla había imaginado, con una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Pero lo que la sorprendió no fue su apariencia física, sino la expresión en su rostro. No era la sonrisa arrogante de un hombre adquiriendo una propiedad conveniente. No era la indiferencia aburrida de quien cumple con una obligación social. Era algo más complejo. Había anticipación en sus ojos oscuros. Había esperanza. La ceremonia fue breve, como era costumbre. Las palabras rituales fueron pronunciadas. Los contratos fueron firmados. Y entonces llegó el momento que Layla había temido durante semanas, cuando el novio levantaría su velo. El jeque Khalid se acercó lentamente. Sus ojos nunca dejaron los de ella, incluso a través de la tela translúcida. Cuando sus dedos tocaron el borde del velo, Layla cerró los ojos, preparándose para ver la decepción, el disgusto, quizás incluso la rabia de un hombre que se daba cuenta de que había sido engañado. El velo se elevó suavemente. Layla abrió los ojos y se encontró mirando directamente al rostro del jeque Khalid. Y lo que vio la dejó sin aliento. Lágrimas.
lágrimas reales deslizándose por las mejillas de este hombre poderoso mientras la miraba como si acabara de presenciar un milagro. Subhanallah, susurró, su voz quebrándose con emoción. Eres tú, realmente eres tú. El salón quedó en silencio absoluto. Cada persona presente se inclinó hacia adelante, tratando de entender qué estaba sucediendo. El jeque Khalid no apartó su mirada de Layla. Con una reverencia que parecía imposible en un hombre de su posición, tomó ambas manos de ella entre las suyas. Durante 10 años, habló en voz alta para que todos escucharan, aunque sus palabras parecían dirigidas solo a ella. He rechazado propuestas de matrimonio porque estaba buscando algo específico, algo que todos me dijeron que era imposible de encontrar. Hizo una pausa, y Layla podía sentir el peso de cientos de miradas clavadas en ellos. Busqué a alguien cuya belleza no estuviera en su rostro, sino en su espíritu. Alguien que valorara el conocimiento más que las joyas. Alguien cuyo corazón fuera lo suficientemente grande como para ver más allá de las apariencias superficiales. Se giró hacia la familia de Layla, específicamente hacia su padre y hermanas, cuyas expresiones habían pasado del shock a la confusión total. Hace 6 meses, visité la Biblioteca Nacional en secreto. Estaba investigando manuscritos antiguos cuando escuché a una joven discutiendo con el bibliotecario sobre la traducción correcta de un verso de Al-Mutanabi. Su análisis era brillante, su comprensión profunda, su pasión por el conocimiento evidente. El corazón de Layla comenzó a latir más rápido. Se acordaba de ese día. Había ido a la biblioteca para escapar de otra comida familiar tortuosa. La seguí discretamente. El jeque continuó. Una sonrisa pequeña pero genuina apareciendo en sus labios. La vi pasar horas en la sección de astronomía, completamente perdida en las maravillas del cosmos. La vi ayudar a un niño a encontrar un libro, explicándole conceptos complejos con paciencia infinita. La vi rechazar las miradas de hombres que solo veían su exterior, inconsciente de su propia gracia. Layla sintió que el mundo giraba. «Fuiste tú», susurró. «El hombre en la sección de historia. Pensé que eras un académico». «Lo soy», Khalid respondió suavemente. «El título de jeque es un accidente de nacimiento, pero el amor por el conocimiento es una elección». Se volvió hacia el salón lleno de invitados atónitos. Investigué discretamente. Descubrí que era Layla al-Rashid, hija de una familia conocida. Y cuando envié mi propuesta formal, lo hice con la esperanza de que su familia tuviera la sabiduría de ofrecerme a la única hija que realmente valía la pena conocer. La mirada que dirigió al padre de Layla tenía un filo que cortaba más profundo que cualquier espada. Aunque sospecho que sus motivaciones no fueron tan nobles como yo había esperado, Rashid al-Rashid palideció visiblemente. Las hermanas de Layla la miraban con una mezcla de incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano a la envidia. Pero Khalid aún no había terminado. Se arrodilló frente a Layla, un gesto tan inesperado que provocó jadeos audibles en el salón. «Layla», dijo con una voz que temblaba con vulnerabilidad sincera, «sé que este matrimonio fue arreglado sin tu consentimiento real. Sé que probablemente tienes miedo. Pero te prometo ante todos estos testigos, pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que fuiste vista, valorada y elegida no por obligación, sino por admiración genuina». Levantó la vista hacia ella, y en sus ojos, Layla vio algo que nunca había visto dirigido hacia ella. Respeto absoluto. ¿Me darías la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria que eres realmente? Layla sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Durante 23 años había sido invisible, despreciada, tratada como menos que sus hermanas. Y ahora, frente a todos los que la habían juzgado, este hombre poderoso se arrodillaba ante ella, reconociendo un valor que nadie más había visto. «Sí», susurró, su voz apenas audible pero cargada con todo el peso de años de silencio, encontrando finalmente voz. «Sí, me gustaría eso». La sonrisa que iluminó el rostro de Khalid fue como el amanecer rompiendo sobre el desierto. Se levantó y, con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su estatura imponente, limpió las lágrimas de Layla con su propia kefille. «Entonces comencemos», dijo suavemente, antes de girarse hacia los invitados estupefactos. «Y que todos aquí sean testigos. La verdadera belleza siempre ha residido en el alma, no en el rostro».
Aquellos demasiado ciegos para ver eso han perdido el tesoro más grande. Mientras salían del salón juntos, Layla se permitió una mirada hacia atrás. Sus hermanas tenían expresiones de shock. Su madre parecía haber tragado vinagre. Y su padre estaba haciendo cálculos rápidos, probablemente dándose cuenta de que había subestimado gravemente al jeque, y, en el proceso, había revelado exactamente cuán poco valoraba a su propia hija. Pero Layla ya no les importaba. Por primera vez en su vida, caminaba hacia adelante, hacia un futuro donde alguien la veía realmente. Y esa sensación era más embriagadora que cualquier venganza podría haber sido. El palacio del jeque Khalid estaba a 2 horas de Dubái, en un emirato más pequeño que muchos turistas pasaban por alto en su prisa hacia ciudades más glamorosas. Pero lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba en belleza natural. Dunas doradas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un oasis antiguo que había sostenido vida durante milenios, y cielos nocturnos tan claros que las estrellas parecían lo suficientemente cercanas para tocar. El palacio mismo era diferente a la mansión excesiva de los Al-Rashid. Sí, era lujoso, pero con una elegancia contenida que hablaba de refinamiento en lugar de ostentación. Arquitectura tradicional mezclada con innovaciones modernas. Jardines que trabajaban con el clima del desierto en lugar de contra él. Y lo más notable, una biblioteca que ocupaba 3 pisos completos del ala este. Layla se quedó sin aliento cuando Khalid abrió las puertas de doble hoja que revelaban ese santuario de conocimiento. Mi abuelo comenzó esta colección, explicó Khalid, observando la reacción de Layla con una sonrisa satisfecha. Mi padre la expandió. Y yo he dedicado gran parte de mi riqueza a preservar manuscritos antiguos y adquirir textos raros de todo el mundo islámico. Miles de libros se extendían en estanterías de madera de cedro que alcanzaban hasta techos decorados con caligrafía coránica. Había secciones dedicadas a astronomía, matemáticas, medicina, filosofía, poesía, historia. Escaleras de caracol conducían a niveles superiores donde ventanales arqueados dejaban entrar luz natural filtrada. «Puedes venir aquí cuando quieras», Khalid añadió suavemente. «De hecho, espero que lo hagas. Sería un honor discutir estas obras contigo». Durante los primeros días, Layla se movió por el palacio como un fantasma, todavía esperando que todo fuera un sueño del que despertaría para encontrarse de vuelta en la mansión Al-Rashid. Pero cada mañana confirmaba la misma realidad. Estaba aquí, era valorada, y Khalid cumplía cada promesa que había hecho. No insistió en consumar el matrimonio inmediatamente, dándole espacio para sentirse cómoda. En lugar de eso, pasaban horas en la biblioteca, discutiendo textos antiguos, debatiendo interpretaciones de poesía, compartiendo perspectivas sobre todo, desde teología hasta astrofísica. «Dime algo sobre ti que nadie más sepa», Khalid pidió una tarde, mientras observaban la puesta del sol desde la terraza de la biblioteca. Layla consideró la pregunta cuidadosamente. «Cuando tenía 12 años», comenzó lentamente, «encontré un manuscrito antiguo en la biblioteca de mi abuelo. Era sobre navegación estelar, escrito por un marinero árabe del siglo XV. Pasé meses descifrándolo, aprendiendo sobre constelaciones, calculando rutas marítimas usando solo las estrellas. Sus ojos brillaron con la memoria. Mi familia nunca lo supo. Pensaban que estaba en mi habitación haciendo lo que sea que niñas normales hacen, pero yo estaba viajando por océanos antiguos desde mi ventana». Khalid la escuchó con atención absoluta. «¿Todavía recuerdas cómo navegar por las estrellas?» «Cada técnica», Layla admitió. «Cada constelación, cada cálculo». «Muéstrame», dijo Khalid con entusiasmo genuino. «Hoy en la noche, desde la torre de observación, tengo un telescopio que creo que te va a encantar». Y así, bajo un cielo tachonado de estrellas, Layla enseñó al jeque los secretos de navegación que había aprendido sola años atrás. Khalid escuchaba como estudiante devoto, haciendo preguntas inteligentes, conectando el conocimiento antiguo con astronomía moderna. «Eres extraordinaria», murmuró mientras trazaba constelaciones en un mapa estelar. «No solo por lo que sabes, sino por cómo lo descubriste. Autodidacta, motivada puramente por curiosidad». Se volvió hacia ella, la luz de las estrellas reflejándose en sus ojos.
¿Sabes por qué rechacé a tantas otras candidatas? Layla negó con la cabeza. Porque todas habían sido educadas para ser perfectas. Perfecto maquillaje, perfecta etiqueta, perfecta sumisión. Pero no había chispa real en sus ojos. No había hambre por entender el mundo, solo hambre por riqueza y estatus. Tocó la mejilla de Layla con ternura. Tú tienes esa chispa. Es como fuego sagrado. Y prefiero pasar mi vida junto a alguien que arde con pasión intelectual, que junto a alguien que solo refleja belleza vacía. Esa noche, algo cambió entre ellos. No fue consumación física, sino algo más profundo. El nacimiento de una conexión genuina entre dos almas que finalmente habían encontrado a alguien que las entendía. Pero el mundo exterior aún tenía lecciones que enseñar. 3 semanas después de la boda, llegó una invitación grabada en papel de alta calidad. La familia Al-Rashid estaba organizando un evento de caridad de alto perfil. Asistirían dignatarios de todo el Golfo. Y cordialmente invitaban al jeque Khalid y a su nueva esposa a asistir. No tienes que ir, Khalid dijo suavemente cuando vio la expresión de Layla al leer la invitación. ¿Puedo enviar disculpas? No, Layla respondió, enderezando su espalda con determinación que sorprendió incluso a ella misma. Voy a ir, pero esta vez, voy como soy realmente. El día del evento, Layla se preparó con cuidado. Eligió un vestido diseñado específicamente para ella por uno de los mejores diseñadores de Khalid, no heredado de sus hermanas. Su maquillaje realzaba en lugar de ocultar. Y más importante, llevaba la confianza de alguien que finalmente conocía su propio valor. Cuando llegaron a la mansión Al-Rashid, todas las cabezas se giraron. No por lástima esta vez, sino por admiración genuina. Layla brillaba con una luz que no tenía nada que ver con el vestido caro o las joyas, aunque el collar de esmeraldas que Khalid le había regalado era impresionante. Brillaba con la confianza de una mujer amada y valorada. Sus hermanas las recibieron con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Yasmín, Nadia y Samira vestían sus mejores galas, pero de alguna manera se veían menos radiantes que antes. O quizás Layla simplemente las veía con ojos diferentes ahora. Layla, su madre Fátima se acercó, su voz melosa de una manera que nunca había usado antes. «Qué alegría verte. Te ves bien. Gracias, madre». Layla respondió educadamente pero sin calidez. Khalid permaneció a su lado, su presencia un recordatorio silencioso de que Layla ya no estaba sola contra el mundo. Durante el evento, Layla notó algo interesante. Las personas que antes la ignoraban, ahora buscaban su atención. No por ella misma todavía, sino por ser la esposa del jeque Khalid, pero era un comienzo. Entonces su padre se acercó con un hombre que Layla no conocía, un empresario saudí buscando inversiones del jeque. Sheikh Khalid, Rashid comenzó con esa voz de negocios que conocía tan bien. «Permítame presentarle a...» «Disculpe», Khalid interrumpió con cortesía gélida. «Antes de discutir negocios hay algo que necesito aclarar». Levantó la voz lo suficiente para que los grupos cercanos escucharan. «Señor Al-Rashid, cuando envió a su hija Layla como mi esposa, ¿fue porque reconoció su valor extraordinario? ¿O porque la consideraba prescindible?» El silencio se extendió como aceite sobre agua. Rashid parpadeó, claramente no esperando esta confrontación pública. «Yo no entiendo la pregunta. Es simple», Khalid continuó, su tono permaneciendo educado pero con un filo cortante. «Tengo curiosidad si fue sabiduría o desprecio lo que lo motivó a ofrecerme a la única hija suya que realmente valía algo». Los rostros alrededor se giraron hacia Rashid, esperando su respuesta. «Sheikh Khalid». Rashid intentó recuperarse. «Todas mis hijas son valiosas. Pero solo una habla 4 idiomas con fluidez». Khalid interrumpió. «Solo una ha memorizado más de 1000 versos de poesía clásica. Solo una puede navegar usando estrellas, debatir filosofía islámica y explicar conceptos de astrofísica moderna con igual facilidad». Se giró hacia la multitud reunida. «Solo una tiene un alma lo suficientemente hermosa como para iluminar cualquier habitación en la que entra». Tomó la mano de Layla, alzándola ante todos. «Y esa hija es Layla, mi esposa, mi compañera, mi igual en todo lo que realmente importa». Los murmullos se convirtieron en conversación abierta.
Laila podía ver a sus hermanas con expresiones de shock y envidia apenas contenida. Su madre parecía haber tragado un limón. ¿Y su padre? Su padre estaba haciendo cálculos rápidos, probablemente dándose cuenta del error monumental que había cometido. Pero Khalid aún no había terminado. De hecho, continuó, he decidido que en lugar de invertir en empresas familiares que no valoran el verdadero tesoro que poseen, voy a usar mis recursos de otra manera. Miró directamente a Rashid. Voy a establecer una fundación educativa. Becas completas para jóvenes mujeres brillantes que han sido subestimadas por sus familias. Educación sin límites para aquellas cuyas almas hambrientas de conocimiento han sido ignoradas. La implicación era clara como el cristal. Había muchas Lailas en el mundo, y Khalid iba a asegurarse de que encontraran oportunidades. Y Laila, añadió con orgullo en su voz, será la directora de esta fundación, porque nadie entiende mejor lo que estas jóvenes necesitan. Laila sintió lágrimas picando sus ojos, pero esta vez de gratitud y propósito, no de dolor. Cuando se retiraron esa noche, después de horas de conversaciones donde personas que antes la ignoraban ahora buscaban su opinión, Laila finalmente se permitió procesar todo lo que había cambiado. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó a Khalid mientras conducían de regreso al palacio bajo estrellas familiares. La confrontación pública, la fundación, todo. Khalid condujo en silencio por un momento antes de responder. Porque hay poder en ser visto. Pasaste 23 años siendo invisible para tu familia. Merecías que el mundo entero viera lo que ellos fueron demasiado ciegos para notar. Pausó. Luego añadió más suavemente. Y porque quería que supieras que no eres solo valiosa para mí en privado. Eres valiosa. Punto. Y estoy honrado de que el mundo sepa que te elegí. Laila tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Gracias, susurró. No solo por esto, sino por verme. Realmente verme. Siempre. Khalid prometió. Siempre te veré, Laila. Los meses siguientes fueron una revelación constante. La fundación que Khalid había anunciado se convirtió en realidad, con Laila trabajando incansablemente para identificar jóvenes mujeres brillantes que habían sido pasadas por alto. Cada historia que escuchaba era un eco de la suya propia. Talento ignorado, potencial desperdiciado, almas hambrientas de oportunidades. Una chica de 17 años que había enseñado a sí misma programación usando videos de YouTube en una biblioteca pública. Una joven de 20 que podía recitar el Corán completo de memoria, pero cuya familia pensaba que la educación religiosa era suficiente para una mujer. Una estudiante de 19 que tenía soluciones innovadoras para conservación de agua en el desierto, pero no tenía conexiones para ser escuchada. Laila les dio voz, les dio recursos, les dio la oportunidad que alguien finalmente le había dado a ella. Y mientras trabajaba, florecía. La confianza que Khalid había encendido creció hasta convertirse en fuego completo. Ya no era la hija tímida que se encogía en las sombras. Era una mujer con propósito, poder y la determinación de cambiar un sistema que había lastimado a demasiadas como ella. Pero el universo aún tenía lecciones que enseñar, y algunas de ellas vendrían de las fuentes más inesperadas. 6 meses después de la boda, Yasmín apareció en el palacio sin anunciarse. Era tarde en la tarde, y Laila estaba en la biblioteca revisando aplicaciones para la fundación, cuando los guardias anunciaron la visita de su hermana. ¿Qué quiere?, Laila preguntó a Khalid, quien había estado trabajando en el mismo espacio. Solo hay una forma de saberlo, respondió él. ¿Quieres que me quede? Laila consideró, luego negó con la cabeza. No, esto es algo que necesito enfrentar sola. Yasmín entró a la sala de recepción donde Laila la esperaba. La hermana mayor se veía diferente de alguna manera. Todavía hermosa según cualquier estándar convencional, pero había una tensión en sus hombros, una línea de preocupación entre sus cejas, que no había estado allí antes. Laila, comenzó, su voz careciendo de la arrogancia usual. Gracias por recibirme. Yasmín. Laila respondió neutralmente. ¿A qué debo este honor? Un destello de dolor cruzó el rostro de Yasmín ante el sarcasmo apenas velado, pero lo dejó pasar. Vine a disculparme. Las palabras colgaron en el aire como algo imposible. Laila parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Disculparte? Sí. Yasmín se sentó sin invitación.
sus manos retorciéndose en su regazo de una manera que Laila nunca había visto. Por años de crueldad, por años de hacerte sentir menos que nosotras, por todo. Laila se sentó también, más por shock que por hospitalidad. ¿Qué cambió? Yasmín soltó una risa amarga. Mi compromiso, el príncipe que padre aseguró para mí. Resulta que solo me quería por mi cara. Cuando sugerí que me gustaría estudiar, se rió. Cuando expresé una opinión sobre política, me dijo que las mujeres hermosas no necesitan pensar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me di cuenta de que todo por lo que te criticábamos, tu amor por los libros, tu indiferencia hacia el maquillaje, tu hambre de conocimiento, esas eran las cosas que te hicieron feliz, mientras que nosotras solo sabemos cómo ser bonitas. Y eso no es suficiente cuando estás sola con alguien que solo te ve como decoración. Laila sintió una mezcla compleja de emociones. Parte de ella quería regodearse, quería recordarle a Yasmín cada comentario cruel, cada risa burlona. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos meses, sentía algo diferente, compasión. Yasmín, dijo suavemente, lamento que estés pasando por eso, pero no puedo simplemente olvidar años de dolor porque ahora te convenga ser amable. Lo sé, Yasmín asintió, limpiándose los ojos. No espero perdón, solo quería que supieras que tenías razón, que lo que tienes con el jeque Khalid, esa conexión real, ese respeto mutuo. Nosotras nos burlábamos porque teníamos envidia, porque ninguna de nosotras tiene eso. Pausó, luego añadió. Y quería preguntarte sobre tu fundación, las becas para mujeres jóvenes. Me gustaría estudiar. Literatura, tal vez, o psicología, algo que tenga significado. ¿Crees que podrías aplicar? Laila terminó la pregunta. Consideró cuidadosamente antes de responder. El programa es para mujeres que han sido subestimadas, Yasmín. Tú has tenido todas las oportunidades. La diferencia es que elegiste no tomarlas. Yasmín asintió, la derrota clara en sus ojos mientras se levantaba para irse. Pero, Laila continuó, deteniendo a su hermana, hay una beca especial, para mujeres que quieren reinventarse a sí mismas, que quieren ser más que lo que sus familias diseñaron para ellas. Es más exigente porque requiere que realmente hagas el trabajo, que realmente cambies. Miró a Yasmín directamente. Si estás dispuesta a hacer eso, si realmente quieres transformarte, entonces sí, puedes aplicar. Las lágrimas fluyeron libremente por las mejillas de Yasmín ahora. Gracias, susurró. No merezco tu bondad. No se trata de merecer, Laila respondió. Se trata de oportunidades. Todos merecen la oportunidad de ser mejores, incluso tú. Después de que Yasmín se fue, Laila se encontró de pie en la terraza, mirando las estrellas que siempre la habían consolado. Khalid la encontró allí, envolviendo sus brazos alrededor de ella desde atrás. ¿Cómo te sientes? Extraña, Laila admitió. Durante tanto tiempo quise que me vieran, que me valoraran, y ahora que lo tengo, descubro que ya no necesito su validación. El poder que siempre busqué no vino de que ellos cambiaran, sino de que yo cambiara. Esa es sabiduría profunda, Khalid murmuró contra su cabello. Aprendida de ti. Laila se giró en sus brazos para mirarlo. Me enseñaste que el valor verdadero es intrínseco, no otorgado por otros. Khalid sonrió. No te enseñé nada que no estuviera ya dentro de ti. Solo sostuve un espejo para que pudieras verte claramente. Esa noche, mientras yacían juntos bajo el dosel de su habitación, Laila reflexionó sobre el viaje extraordinario de los últimos meses. De hija despreciada a esposa valorada. De alma invisible a fuerza de cambio. De víctima de circunstancias a arquitecta de destinos. Khalid, murmuró en la oscuridad. ¿Alguna vez te arrepientes de elegirme sobre todas las otras opciones que tenías? La risa suave de él vibró a través de su pecho. Laila, mi amor, no te elegí sobre otras opciones. Te elegí porque eras la única opción real. Todas las demás eran espejismos. Tú eres el oasis verdadero. Besó su frente con ternura. Y cada día confirmo que fue la mejor decisión de mi vida. Los años siguientes trajeron transformaciones que ninguno de ellos podría haber anticipado completamente. La fundación creció, tocando vidas en todo el Golfo Pérsico y más allá. Historias de jóvenes mujeres encontrando sus voces llenaban los periódicos. El nombre de Laila se convirtió en sinónimo de educación femenina
y empoderamiento. Yasmín, para sorpresa de todos, completó su educación con honores en psicología. Dedicó su carrera a trabajar con jóvenes mujeres, luchando con presiones de imagen y expectativas familiares. Su transformación fue tan completa que eventualmente se convirtió en una de las terapeutas más respetadas en Dubái. Nadia y Samira tomaron caminos diferentes. Nadia eventualmente se casó con su magnate petrolero, pero en sus propios términos, negociando una sociedad que le permitió continuar su pasión por el diseño de moda. Samira descubrió un talento para los negocios y lanzó su propia empresa, separándose del control de su padre. Rashid al-Rashid nunca se disculpó directamente, pero sus acciones hablaron por sí mismas. Comenzó a tratar a todas sus hijas con más respeto, claramente aprendiendo de su error casi catastrófico con Laila. No era redención completa, pero era algo. Fátima, la madre, fue la más difícil de cambiar. Pero incluso ella, eventualmente, se acercó a Laila con algo parecido a orgullo maternal cuando la fundación recibió reconocimiento internacional. Pero el cambio más profundo fue en Laila misma. 5 años después de aquella boda que había comenzado como burla y se convirtió en bendición, Laila estaba parada frente a 1000 personas en una conferencia internacional sobre educación femenina. Ya no era la joven tímida que se encogía en las sombras. Era una oradora poderosa, una líder reconocida, una voz que demandaba ser escuchada. Mi historia comenzó con rechazo. Habló con claridad que llenaba el auditorio. Fui considerada no lo suficientemente hermosa, no lo suficientemente valiosa, no lo suficientemente digna. Y durante años creí esas mentiras. Pausó, permitiendo que sus palabras resonaran. Pero entonces alguien me vio diferente. No porque yo hubiera cambiado externamente, sino porque él miraba con ojos diferentes. Y esa experiencia me enseñó la lección más importante de mi vida. Nuestro valor no es determinado por quienes nos rechazan, sino por cómo elegimos vernos a nosotras mismas. Sus ojos escanearon la audiencia, encontrando rostros de jóvenes mujeres que veían sus propias luchas reflejadas en las palabras de Laila. Cada una de ustedes ha sido subestimada por alguien. Tal vez por familia, tal vez por sociedad, tal vez por ustedes mismas. Pero están aquí hoy porque algo dentro de ustedes se negó a aceptar esas limitaciones. Ese algo es su chispa divina. Y es mi misión asegurarme de que esa chispa se convierta en fuego que ilumine el mundo. La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Pero lo que más conmovió a Laila fue ver a Khalid en la primera fila, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo, aplaudiendo más fuerte que nadie. Esa noche, de regreso en su palacio bajo estrellas familiares, Laila y Khalid caminaron por los jardines que habían diseñado juntos a través de los años. Jardines que ahora incluían un anfiteatro para conferencias, un ala educativa para talleres y una extensión de la biblioteca donde jóvenes mujeres becadas venían a estudiar. ¿Te acuerdas del día de nuestra boda?, Khalid preguntó, tomando su mano. Cada segundo, Laila respondió. El miedo, la confusión, y luego, la maravilla cuando levantaste mi velo y llorase. Khalid se detuvo, girándola para mirarlo. Lloré porque en ese momento supe que el destino había conspirado perfectamente. Tu familia te envió como burla, pero el universo te envió como bendición. Tocó su mejilla con ternura. Y cada día desde entonces me he despertado agradecido por ser el hombre que tuvo el privilegio de ver tu verdadera belleza cuando otros estaban ciegos. Khalid, Laila dijo suavemente, hay algo que necesito decirte. Él la miró con curiosidad mezclada con ligera preocupación. ¿Qué es? Estoy embarazada. El silencio que siguió fue lleno de asombro puro. Luego Khalid la levantó en sus brazos, girándola mientras reía con alegría que rivalizaba con las estrellas en brillo. ¿Un bebé?, susurró cuando finalmente la bajó, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. ¿Vamos a tener un bebé? Sí, Laila confirmó, sus propias lágrimas de felicidad mezclándose con las de él. En 6 meses. Khalid la besó con ternura que contenía toda la promesa de su futuro compartido. Entonces necesitamos expandir la biblioteca, murmuró contra sus labios. Nuestro hijo o hija necesitará acceso a todo el conocimiento del mundo. Laila se rió.
ese sonido de pura felicidad que había aprendido a expresar sin vergüenza. Por supuesto que esa es tu primera preocupación. No la primera. Khalid la corrigió, su expresión volviéndose seria. Mi primera preocupación es asegurarme de que nuestro hijo crezca sabiendo que es amado incondicionalmente, que su valor nunca será determinado por apariencias o expectativas superficiales, que será visto, valorado y celebrado por quien realmente es, como tú hiciste conmigo. Layla terminó. Como haremos juntos para nuestro hijo, Khalid corrigió. Porque esta es nuestra historia ahora, Layla. No solo la mía o solo la tuya, nuestra. Los meses del embarazo pasaron en una neblina de preparativos emocionados y reflexión profunda. Layla descubrió que el embarazo no la hacía menos capaz de liderar la fundación, sino que le daba nueva perspectiva sobre por qué su trabajo importaba tanto. Su familia visitó ocasionalmente. Las visitas eran todavía algo incómodas, teñidas con historia que no podía ser completamente borrada. Pero había esfuerzos genuinos de conexión, especialmente de Yasmín, quien se había convertido en algo parecido a una amiga durante este tiempo. Serás una madre increíble, Yasmín dijo durante una de sus visitas, observando cómo Layla organizaba la nursery, porque sabes exactamente cómo no ser. Las palabras eran crudas pero honestas, y Layla las apreciaba por esa honestidad. Gracias, respondió. Y tú, has cambiado, Yasmín. Realmente cambiado. Tenía que hacerlo, Yasmín admitió. Ver tu transformación me mostró que era posible, que nunca es demasiado tarde para ser más que lo que otros diseñaron para ti. Cuando llegó el momento del nacimiento, fue Khalid quien estuvo a su lado cada segundo, sosteniendo su mano, susurrando palabras de ánimo, llorando abiertamente cuando su hija finalmente llegó al mundo. Sara. La nombraron Sara, que significa princesa en hebreo, pero también alegría nocturna en árabe. Un nombre que capturaba tanto su herencia como la esperanza que representaba. La bebé tenía los ojos de Layla y la nariz de Khalid. Tenía dedos perfectos que se agarraban a cualquier cosa que tocaban y una voz que podía llenar una habitación cuando quería atención. Es perfecta, Khalid susurró, sosteniendo a su hija con reverencia que rivalizaba con cómo sostenía manuscritos antiguos. Absolutamente perfecta, como su padre dijo que era su madre. Layla sonrió cansadamente desde la cama del hospital. Khalid la miró, y en sus ojos ella vio todo el viaje que habían compartido reflejado. Su madre es perfecta, dijo firmemente. No, a pesar de lo que otros pensaban eran defectos, sino porque esos supuestos defectos resultaron ser las cualidades que la hicieron extraordinaria. Los años siguientes fueron llenos de los ritmos normales de familia mezclados con lo extraordinario de su trabajo conjunto. Sara creció rodeada de libros y amor en igual medida. Sus primeras palabras fueron en árabe, pero pronto añadió inglés y francés del personal multicultural del palacio. Para su tercer cumpleaños, Khalid y Layla organizaron no una fiesta tradicional llena de entretenimiento caro, sino una celebración en la fundación donde Sara podría jugar con niñas de todos los orígenes mientras sus madres asistían a talleres educativos. ¿No es esto demasiado serio para una niña de 3 años? Fátima comentó, observando la escena con su crítica habitual apenas contenida. No, madre, Layla respondió calmadamente. Es exactamente correcto para una niña que crecerá entendiendo que su privilegio viene con responsabilidad, que su valor nunca estará en su cara sino en su carácter. Fátima abrió la boca para responder, luego la cerró, claramente pensando mejor en argumentar. Era un pequeño progreso, pero progreso al fin. Cuando Sara tenía 5 años, algo notable sucedió. Una de las primeras becarias de la fundación, ahora doctora en medicina, regresó para dar una conferencia. Nadira había sido rescatada de un matrimonio infantil arreglado, educada completamente por la fundación y ahora lideraba investigación innovadora en medicina tropical. Durante su presentación, Nadira habló directamente a las jóvenes en la audiencia. Cuando conocí a la señora Layla hace 10 años, yo tenía 13 años y me acababan de sacar de la escuela para prepararme para matrimonio. Pensé que mi vida había terminado antes de comenzar. Sus ojos encontraron a Layla entre la audiencia. Pero ella vio algo en mí que nadie más vio. Potencial, valor, futuro. Y porque ella se negó a aceptar las limitaciones que otros pusieron sobre mí, hoy estoy aquí. Doctora, investigadora, libre. La ovación fue ensordecedora.
pero Laila se enfocó en Sara sentada en su regazo, observando todo con esos ojos grandes y curiosos que absorbían el mundo. «Mami», Sara susurró, «cuando sea grande, quiero ayudar personas como tú». Laila abrazó a su hija cerca, sintiendo el peso perfecto de legado y amor. «Puedes ayudar personas siendo quien quieras ser, mi amor. Doctora como Nadira, maestra, científica, artista. Lo importante es que seas genuinamente tú». Esa noche, después de acostar a Sara, Laila y Khalid se sentaron en la terraza que se había convertido en su lugar de reflexión favorito a través de los años. 10 años, Khalid observó, mirando las estrellas. 10 años desde aquella boda que tu familia intentó usar como burla. Y mira qué burla resultó ser. Laila sonrió. Para ellos. ¿Alguna vez perdonas completamente?, Khalid preguntó. Era una pregunta que habían danzado alrededor, pero nunca confrontado directamente. Laila consideró cuidadosamente. Perdonar no significa olvidar o pretender que el dolor no existió. Significa liberarme del veneno de la amargura. Significa elegir paz sobre venganza. Pausó, luego añadió. He perdonado porque cargar ese dolor ya no me sirve. Pero eso no significa que confío ciegamente o que finjo que las relaciones son lo que nunca fueron. Esa es sabiduría madura, Khalid observó. Aprendida a través de experiencia difícil, Laila respondió. Y esa experiencia es lo que hace que nuestro trabajo en la fundación sea auténtico. No vengo de Torre de Marfil predicando teorías. Vengo de trincheras predicando supervivencia y transformación. Khalid tomó su mano, entrelazando sus dedos como habían hecho 1000 veces antes. ¿Sabes qué es lo más extraordinario sobre ti? ¿Mi capacidad para recitar poesía clásica? Laila bromeó. No. Khalid se rió. Aunque eso es impresionante. No. Lo más extraordinario es que tomaste la experiencia más dolorosa de tu vida y la transformaste en propósito. Convertiste tu herida en sabiduría, tu rechazo en misión. Se inclinó para besarla suavemente. Ese es verdadero alquimia, mi amor. Convertir plomo en oro. Los años continuaron su marcha inevitable. Sara creció en una joven brillante y compasiva que heredó el amor de su madre por el conocimiento y la dedicación de su padre por la justicia. A los 12 años, ya hablaba 5 idiomas y había comenzado a ayudar en la fundación, mentoreando niñas más jóvenes. Pero mantuvo humildad que venía de padres que nunca dejaron que su privilegio la cegara a las luchas de otros. La fundación se expandió a 16 países, miles de vidas transformadas, cientos de historias de redención que reflejaban la de Laila en diferentes formas. Y a través de todo, Khalid y Laila permanecieron socios en todo. No solo en matrimonio, sino en misión. Sus debates nocturnos en la biblioteca continuaron, ahora incluyendo a Sara, quien podía argumentar sobre filosofía con precocidad que deleitaba a ambos padres. En el 20º aniversario de su boda, organizaron una celebración que reflejaba perfectamente quiénes eran. No un evento ostentoso lleno de ostentación vacía, sino una reunión de todas las becarias de la fundación a través de los años. 200 mujeres que habían sido transformadas por oportunidad y ahora estaban transformando el mundo en sus propios campos. Doctoras, abogadas, ingenieras, artistas, maestras, empresarias, cada una con una historia de superación, cada una un testimonio al poder de ser vista y valorada. Laila estaba parada frente a ellas, ahora una mujer de 43 años con hebras plateadas comenzando a aparecer en su cabello oscuro, y sintió la magnitud completa de lo que habían construido. Hace 20 años, comenzó, su voz todavía clara y poderosa. Fui enviada a mi boda como una burla cruel. Mi familia pensó que estaban descartando a la hija que no valía nada, pero el universo tenía planes diferentes. Sonrió hacia Khalid, quien observaba desde el lado con Sara de 17 años a su lado. Me enviaron como insulto. Llegué como bendición. No porque yo cambiara, sino porque alguien finalmente me vio por quien realmente era. Su mirada recorrió los rostros de las mujeres frente a ella. Y ahora, cada una de ustedes representa esa misma verdad. Fueron subestimadas, ignoradas, descartadas, pero aquí están, brillando tan brillante que el mundo no puede mirar hacia otro lado. Las lágrimas fluyeron libremente mientras hablaba, pero eran lágrimas de triunfo, no de dolor. Esta fundación
Es mi venganza, declaró. No venganza de crueldad, sino venganza de transformación. Cada vida que tocamos es evidencia de que aquellos que me juzgaron estaban equivocados. Cada éxito que celebramos es prueba de que la verdadera belleza siempre estuvo en el alma, no en el espejo. La ovación fue estruendosa. 200 voces que habían encontrado poder, unidas en celebración de caminos compartidos y futuros brillantes. Esa noche, después de que todos se fueron, Layla y Khalid caminaron solos por los jardines, ahora iluminados por luces suaves que Khalid había instalado para que pudieran disfrutarlos incluso después del anochecer. ¿Alguna vez imaginaste esto?, Khalid preguntó. Cuando estabas en esa biblioteca hace tantos años, ¿imaginaste que tu vida se convertiría en esto? Nunca, Layla admitió, ni en mis sueños más salvajes. En aquel entonces, solo soñaba con ser vista, con ser valorada, con importar. Se detuvo bajo un árbol de jacaranda que habían plantado juntos 10 años antes, ahora completamente crecido y floreciente. Pero esto, gestuló hacia el palacio, la fundación, toda la vida que habían construido. Esto es más de lo que podría haber soñado, porque no es solo sobre mí siendo vista. Es sobre crear un mundo donde miles de mujeres pueden ser vistas. Khalid la abrazó desde atrás, descansando su barbilla en su hombro. ¿Sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Tu familia te envió como burla porque pensaban que eras fea. Pero tu supuesta fealdad era solo su ceguera. Y esa ceguera resultó ser el regalo perfecto. Porque si te hubieran valorado apropiadamente, nunca te habrían enviado a mí. Se rió suavemente. Así que en cierto sentido, le debo mi felicidad a su estupidez. Layla se giró en sus brazos para mirarlo. A los 52 años, Khalid tenía más canas, más líneas alrededor de sus ojos. Pero la forma en que la miraba no había cambiado ni un ápice desde aquel primer día cuando levantó su velo y lloró. Te amo, dijo simplemente. No solo por rescatarme, sino por ver en mí lo que yo aún no podía ver en mí misma. Y yo te amo, Khalid respondió, por convertirte en la mujer que siempre fuiste destinada a ser, por no dejar que el rechazo te hiciera amarga, por elegir transformación sobre venganza. Se besaron bajo las estrellas que habían sido testigos de su viaje desde burla cruel hasta bendición hermosa. Y en algún lugar, el universo sonreía, sabiendo que a veces las historias más hermosas comienzan con los finales más improbables. 20 años más pasaron. Layla ahora tenía 63 años, Khalid 72. Sara estaba casada con un profesor de literatura que la amaba por su mente brillante y les había dado 2 nietos que Layla y Khalid adoraban con la misma intensidad que habían puesto en todo lo demás. La fundación había tocado más de 500.000 de vidas directamente y millones indirectamente a través del efecto dominó de mujeres empoderadas, creando cambio en sus comunidades. Layla había escrito 3 libros sobre educación femenina que se enseñaban en universidades globalmente. Khalid había donado gran parte de su riqueza restante a causas educativas, manteniendo solo lo suficiente para vivir cómodamente. Y juntos, habían creado un legado que trascendía riqueza o títulos. Habían demostrado que el amor verdadero ve alma, no superficie. Un día, mientras revisaban álbumes antiguos con sus nietos, el más joven, un niño de 7 años llamado Omar, preguntó: «Yeda, ¿por qué lloras en tu foto de boda?». Layla miró la fotografía que había sido tomada justo después de que Khalid levantara su velo. Sus lágrimas eran claramente visibles, al igual que las de él. «Porque en ese momento», explicó suavemente, «tu abuelo me vio por quien realmente era. Y durante toda mi vida hasta entonces, nadie lo había hecho. Pero eres hermosa». Omar protestó con la honestidad directa de los niños. Layla sonrió, acariciando su mejilla. «Gracias, mi amor. Pero hubo un tiempo cuando las personas no pensaban así. Pensaban que no era lo suficientemente bonita. Entonces eran tontos», Omar declaró con convicción feroz. «Sí», Khalid intervino, atrayendo a su nieto a su regazo. «Eran tontos, y su tontería me dio el regalo más grande de mi vida». Miró a Layla con el mismo amor que había brillado en sus ojos durante 43 años. «Porque me enviaron lo que pensaban era su peor, y resultó ser lo mejor que me pudo pasar». Esa noche,
Acostados juntos en la cama que habían compartido durante décadas, Khalid susurró en la oscuridad: ¿Tienes miedo de morir? Era una pregunta que ninguno había hecho antes, pero la edad los hacía confrontar realidades que la juventud permitía ignorar. No, Layla respondió honestamente, porque cuando muera, moriré habiendo vivido plenamente, habiendo amado profundamente, habiendo importado genuinamente. Pausó, luego añadió: y porque sé que nuestro legado continúa, en Sara, en nuestros nietos, en cada mujer que la Fundación ha tocado, en cada vida que ha sido transformada porque alguien eligió ver valor en lugar de defecto. Ese es el verdadero regalo. Khalid estuvo de acuerdo. No solo que te vi, sino que te di el espejo para que pudieras verte a ti misma. Y luego tú diste ese mismo espejo a miles de otras. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos familiares del palacio asentándose para la noche. Khalid, Layla finalmente habló. Si pudieras regresar al día de nuestra boda, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿cambiarías algo? Ni una sola cosa, respondió sin hesitación. Cada momento de alegría, cada desafío, cada transformación, todo fue perfecto, porque nos llevó aquí. Tomó su mano, sus dedos todavía encajando juntos como siempre lo habían hecho. Tu familia te envió como burla. El destino te recibió como bendición. Y yo simplemente tuve la sabiduría de reconocer lo que el universo me estaba ofreciendo. Layla se acurrucó más cerca, sintiendo el calor familiar de su cuerpo, escuchando el ritmo constante de su corazón. Gracias, susurró, por ver, por valorar, por amar. Siempre, Khalid prometió, besando su frente. En esta vida y cualquier que venga después. Siempre. Y mientras se quedaban dormidos bajo estrellas que habían observado su viaje desde burla hasta bendición, desde rechazo hasta redención, desde dolor hasta propósito, el universo dio testimonio silencioso de esta verdad. La verdadera belleza siempre reside en el alma. Y aquellos con sabiduría para verla son bendecidos más allá de medida. La historia de Layla y Khalid se convirtió en leyenda. No el tipo de leyenda de cuentos de hadas con finales imposibles, sino el tipo de leyenda que inspira acción real. Madres la contaban a sus hijas como recordatorio de que el valor real trasciende apariencia. Padres la contaban a sus hijos como lección sobre mirar más allá de superficie. Y en cada generación, había jóvenes que se encontraban despreciadas, subestimadas, rechazadas, que escuchaban esta historia y encontraban esperanza. Esperanza de que en algún lugar alguien los vería. Esperanza de que su valor sería reconocido. Esperanza de que lo que otros consideraban defectos podrían ser exactamente lo que alguien más había estado buscando. Porque al final, esta nunca fue solo la historia de Layla. Fue la historia de cada persona que alguna vez fue juzgada por estándares superficiales y encontró redención a través de ser verdaderamente vista. Y esa es una historia que nunca envejece, nunca pierde poder, nunca deja de transformar. Porque el amor verdadero, el tipo que ve alma en lugar de superficie, es eterno. Y cuando encuentras ese amor, cuando encuentras a alguien que te ve por quien realmente eres y te celebra por ello, has encontrado el tesoro más grande que la vida puede ofrecer. Layla lo encontró en el lugar más improbable, a través de las circunstancias más crueles, con el final más hermoso. Y su historia continúa inspirando, transformando y recordando al mundo que la hija que enviaron como burla era todo lo que él siempre había soñado. Y a veces, solo a veces, el universo conspira perfectamente para convertir el rechazo más doloroso en la bendición más hermosa. Pero había una parte de la historia que aún no se había contado completamente. Una parte que esperaba el momento correcto para revelarse. Sara tenía 25 años cuando descubrió el secreto que cambiaría su comprensión de toda la historia de su familia. Estaba catalogando documentos antiguos en la biblioteca del palacio, preparándose para digitalizar la colección completa, cuando encontró una caja sellada marcada con la escritura de su abuelo Khalid. La caja estaba escondida detrás de manuscritos del siglo XVIII, cubierta de polvo que sugería décadas sin ser tocada. «Papá», llamó a Khalid, quien ahora tenía 75 años pero seguía visitando la biblioteca diariamente. «¿Qué es esto?». Khalid se acercó, y cuando vio la caja, algo cambió en su expresión.
Era como ver capas de tiempo cayendo, revelando al hombre más joven que había sido décadas atrás. «Ah», suspiró profundamente. «Sabía que algún día alguien la encontraría. Supongo que ese día es hoy». Se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero, y Sara notó por primera vez cuán frágil se había vuelto su padre. El tiempo, que había sido tan generoso con él durante tanto tiempo, finalmente estaba cobrando su precio. «Sara, hay algo sobre la historia de tu madre y yo que nunca contamos completamente. No porque fuera secreto exactamente, sino porque algunas verdades requieren el momento correcto para ser compartidas». Con manos que temblaban ligeramente, abrió la caja. Dentro había cartas, fotos y documentos que parecían ser reportes de investigación. «Antes de conocer a tu madre», Khalid comenzó, «yo estaba perdido. La gente veía al jeque joven y rico y asumía que tenía todo. Pero la verdad era muy diferente». Sacó una foto de sí mismo mucho más joven, quizás 25 años. Su rostro tenía una tristeza que Sara nunca había visto en las fotos familiares. «Mi propia madre murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Mi padre se volvió a casar rápidamente con una mujer que solo veía títulos y riqueza. Y durante años, observé matrimonios arreglados a mi alrededor donde nadie realmente se veía. Donde las personas eran solo transacciones». Su voz se quebró ligeramente. «Desarrollé depresión severa. Hubo momentos en que no quería seguir viviendo en un mundo tan superficial y vacío». Sara se cubrió la boca con shock. Esta parte de la historia familiar era completamente nueva para ella. «Entonces un día», Khalid continuó, «mi terapeuta me dio un ejercicio. Me pidió que escribiera exactamente qué tipo de persona podría hacerme creer en el amor verdadero otra vez. ¿Qué cualidades buscaría si pudiera diseñar a la compañera perfecta?» Sacó un papel amarillento de la caja. Era una lista escrita con la letra más joven de Khalid, cada palabra cuidadosamente considerada. «Debe amar el conocimiento más que las posesiones. Debe ver belleza en ideas, no solo en espejos. Debe tener la humildad de quien ha sufrido pero no se ha vuelto amarga. Debe valorar conversación sobre adulación. Debe entender que el poder real viene de elevar a otros. Debe tener un alma lo suficientemente profunda para contener estrellas». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara mientras leía. «Escribí esto 5 años antes de conocer a tu madre», Khalid explicó. «Y durante esos 5 años, rechacé propuesta tras propuesta porque ninguna mujer se acercaba ni remotamente a esta lista. La gente pensaba que era arrogante. Pensaban que mis estándares eran imposiblemente altos». Sonrió a través de sus propias lágrimas. «Y entonces un día, vi a una joven en la biblioteca que encarnaba cada punto de esta lista. Cada uno. Como si el universo hubiera leído mi alma y hubiera creado exactamente lo que necesitaba». «Mamá», Sara susurró. «Tu madre». Khalid asintió. «Pero Sara, aquí está la parte que nunca nadie supo. No la seguí solo esa vez en la biblioteca. La observé durante 6 meses antes de enviar la propuesta formal». Sacó más fotos de la caja. Eran imágenes de Laila, claramente tomadas sin su conocimiento. En la biblioteca. En parques. Ayudando a ancianos. Alimentando gatos callejeros. Cada foto capturaba momentos de bondad que nadie más había notado. «Sé que suena como acecho», Khalid admitió con vergüenza evidente. Y de alguna manera lo era. Pero necesitaba estar seguro. Necesitaba saber que no era una ilusión. Que realmente había encontrado lo que había creído imposible. Sacó reportes de investigadores privados. Habían documentado cada aspecto de la vida de Laila. Su educación autodidacta, sus actos de bondad anónimos, incluso el maltrato que sufría de su familia. Cuando descubrí cómo su familia la trataba, la voz de Khalid se endureció. Cuando leí reportes de cómo la llamaban fea, de cómo la despreciaban, sentí una rabia que nunca había experimentado, pero también sentí esperanza. «¿Esperanza?», Sara preguntó confundida. «Porque significaba que podía rescatarla, que podía ser el que finalmente la viera, que podía tomar todo ese dolor y transformarlo en algo hermoso». Se limpió los ojos. «Así que cuando envié mi propuesta formal, lo hice sabiendo exactamente lo que su familia haría, sabiendo que me enviarían a la hija que despreciaban, y eso era exactamente lo que quería». Sara se sentó lentamente, procesando esta revelación. «¿Mamá sabe todo esto?». «No», Khalid admitió.
Y esa es mi carga. El secreto que he cargado durante 45 años. Tu madre piensa que fue coincidencia perfecta. Serendipia, destino. Miró a Sara directamente. Y en cierto sentido lo fue. Pero yo ayudé al destino un poco. ¿Eso hace que nuestro amor sea menos real? ¿Que nuestra vida juntos sea menos auténtica? No lo sé, Sara respondió honestamente. ¿Tú qué piensas? Khalid consideró la pregunta que claramente había atormentado durante décadas. Creo que amé a tu madre antes de que ella supiera que existía. Creo que vi su valor cuando el mundo entero estaba ciego. Y creo que, manipulación o no, le di algo que merecía. Ser vista, valorada, amada. Pausó. Luego añadió más suavemente. Pero también creo que ella merece saber la verdad completa. Y a los 75 años, finalmente tengo el coraje de decírsela. Esa noche, Khalid le pidió a Layla que se reuniera con él en la biblioteca. Sara estaba presente también, a solicitud de su padre. Layla entró con esa gracia que había cultivado a través de los años. Ahora una mujer de 66 años, pero todavía radiante con la belleza que viene de vivir una vida con propósito. ¿Qué es todo esto?, preguntó, notando la tensión en la habitación. Khalid tomó sus manos entre las suyas. Layla, mi amor, necesito confesarte algo. Algo que he guardado durante 45 años, porque tenía miedo de que cambiara cómo me veías. Y entonces, con voz que temblaba con vulnerabilidad, le contó todo. La lista, las observaciones, los reportes de investigación, la propuesta calculada sabiendo que su familia la enviaría a ella. Mientras hablaba, el rostro de Layla pasó por una gama de emociones. Shock, confusión, y algo que podría haber sido traición. Cuando Khalid terminó, el silencio que cayó era tan denso que Sara apenas podía respirar. «Déjanos solas», Layla finalmente dijo a Sara, su voz peligrosamente calmada. Sara salió rápidamente, su corazón latiendo con miedo de que el pilar fundamental de su familia pudiera estar a punto de quebrarse. Afuera de la biblioteca, esperó durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Voces elevadas ocasionalmente penetraban las puertas gruesas, aunque no podía distinguir palabras. Finalmente, la puerta se abrió. Layla salió primero, sus ojos rojos de llorar, pero su expresión imposible de leer. «Sara», dijo suavemente, «entra. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo». Khalid estaba sentado en su silla favorita, viéndose más viejo de lo que Sara lo había visto jamás. Pero cuando Layla se acercó a él, en lugar de mantener distancia, se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos. «Estoy enojada», Layla dijo claramente. «Enojada de que no confiaras en mí con esta verdad durante 45 años. Enojada de que tomaras decisiones sobre mi vida sin mi conocimiento completo». Khalid asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo sé, lo siento tanto». «Pero», Layla continuó, su voz suavizándose, «también entiendo por qué lo hiciste. Y cuando pienso en el hombre de 32 años que estaba tan roto que necesitaba hacer una lista de cómo encontrar esperanza otra vez, cuando pienso en ese hombre viendo a una joven en una biblioteca y reconociendo alma gemela, no puedo estar completamente enojada». Se limpió sus propias lágrimas. «Porque esa lista, Khalid, esa lista que escribiste, no era sobre encontrar una esposa perfecta. Era sobre encontrar salvación. Y resulta que yo también estaba buscando salvación. Lo que me enoja», añadió con fiereza renovada, «es que sufriste solo durante tanto tiempo, que pensaste que tenías que ser perfecto para mí cuando todo lo que yo necesitaba era que fueras real». Khalid la atrajo hacia él, abrazándola como si fuera lo más precioso en el universo. «No soy perfecto, Layla. Soy un hombre que estaba tan desesperado por encontrar amor real que prácticamente persiguió a una mujer durante meses. Soy alguien que manipuló circunstancias para obtener lo que quería. Eres alguien que me vio», Layla lo corrigió. «En un mundo donde era invisible me viste. Eso no es manipulación. Eso es milagro». Se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Pero no más secretos. No más verdades guardadas por décadas. Si vamos a pasar nuestros años finales juntos, lo hacemos con honestidad completa. No más secretos», Khalid prometió. «Te lo juro». Se besaron con la ternura de 45 años de matrimonio mezclada con la urgencia de amor redescubierto.
Sara observaba con lágrimas en sus propios ojos, maravillada de cómo incluso después de décadas, sus padres todavía tenían capas que descubrir, perdón que ofrecer, amor que profundizar. ¿Hay algo más que deberíamos saber? Sara finalmente preguntó con voz temblorosa. Khalid y Layla intercambiaron una mirada. Luego Layla asintió. Sí, Khalid respondió. Pero esta parte es hermosa, no aterradora. Sacó la última cosa de la caja. Un libro encuadernado en cuero con escritura dorada en la cubierta. El libro de Layla. Leyó el título. Durante 45 años, explicó, he estado escribiendo todo. Cada conversación significativa que hemos tenido. Cada momento en que me maravillaste con tu intelecto o tu bondad. Cada vez que pensé, así es como se siente el amor verdadero. Abrió el libro, revelando páginas y páginas de escritura cuidadosa. Fechas, lugares, conversaciones. 23 de junio, 1980. Hoy Layla explicó la filosofía de Ibn Sina de una manera que nunca había escuchado. Su mente es un universo. 15 de septiembre, 1982. La vi enseñando a Sara sobre constelaciones. La forma en que sus ojos brillaban mientras hablaba de estrellas. Me enamoré de ella otra vez. 2 de marzo, 1995. Hoy la fundación ayudó a su 100ª estudiante. Layla lloró de alegría. Pensé, esta es la mujer que vale 1000 princesas. Página tras página de amor documentado. De admiración preservada. De gratitud grabada en tinta. Este es mi regalo final para ti. Khalid dijo suavemente. 45 años de testimonios de que cada día elegí amarte. No por obligación, no por arreglo, sino porque eres la elección más fácil y mejor que he hecho jamás. Layla tomó el libro con manos temblorosas, pasando las páginas, viendo su vida juntos documentada con devoción que rivalizaba con manuscritos sagrados. Khalid, susurró, esto es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. No. Él corrigió gentilmente. Lo más hermoso fue que me permitieras amarte. Todo lo demás es simplemente consecuencia de ese privilegio. Sara los dejó allí, en la biblioteca donde tanto había comenzado, redescubriendo su amor bajo la luz de verdad completa. Y se dio cuenta de algo fundamental. El amor verdadero no es perfecto. Es complicado. Es imperfecto. A veces es incluso un poco manipulador. Pero cuando está fundamentado en respeto genuino, en admiración verdadera, en el deseo sincero de ver y ser visto, puede sobrevivir cualquier revelación. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos. Khalid y Layla parecían más conectados que nunca, como si liberar ese secreto hubiera removido una barrera invisible entre ellos. Y Khalid, liberado del peso de esa verdad guardada, comenzó a compartir más historias, sobre su depresión, sobre las veces que casi se rindió, sobre cómo encontrar a Layla literalmente le salvó la vida. La salud mental en nuestra generación era tabú, explicó durante una entrevista para un documental sobre la fundación. Nadie hablaba de depresión, de ansiedad, de sentirse perdido. Se esperaba que los hombres, especialmente hombres con poder, fueran invencibles. Miró directamente a la cámara. Pero yo no era invencible. Era un hombre roto buscando desesperadamente algo real en un mundo de falsedad. Y cuando lo encontré, me aferré con todo lo que tenía. La honestidad de Khalid abrió puertas que nadie había anticipado. Hombres jóvenes en todo el Golfo comenzaron a hablar más abiertamente sobre salud mental. La fundación expandió para incluir servicios de apoyo psicológico junto con educación. Y Sara, inspirada por la vulnerabilidad de su padre, lanzó una rama completamente nueva. Corazones Vistos, un programa para parejas navegando la complejidad de matrimonios arreglados, ayudándoles a encontrar conexión genuina incluso en circunstancias imperfectas. No todos tendrán la historia de cuento de mis padres, explicó Sara en el lanzamiento del programa. Pero todos merecen la oportunidad de ser vistos y de ver realmente a su pareja, de transformar arreglo en elección, obligación en amor. El programa fue revolucionario. Terapeutas entrenados, muchos de ellos exbecarias de la fundación original, trabajaban con parejas para desarrollar comunicación auténtica, respeto mutuo y la capacidad de verse más allá de roles sociales. Y funcionó. Historias comenzaron a emerger de matrimonios que habían estado muriendo lentamente, encontrando nueva vida. De parejas que habían sido extraños aprendiendo a ser amigos. De obligaciones transformándose en elecciones conscientes.
Mientras tanto, la familia al-Rashid había continuado su propia evolución. Rashid, el padre, había fallecido 5 años atrás. En su lecho de muerte, había pedido hablar con Laila privadamente. «No merezco tu perdón», había dicho con voz débil. «Te traté como basura, te envié como insulto, y resulta que eras la más valiosa de todas mis hijas». Laila había tomado su mano, sintiendo la complejidad de perdón sin reconciliación completa. «No necesitas mi perdón para encontrar paz, padre. Necesitas perdonarte a ti mismo». «¿Cómo?», había preguntado con desesperación. «¿Cómo me perdono por desperdiciar tanto tiempo sin ver tu valor, viendo el valor ahora?». Laila había respondido suavemente. «Usando tus últimos días para hacer las paces con todas tus hijas, siendo honesto sobre tus errores. Eso es perdón en acción». Rashid había llorado entonces, lágrimas de arrepentimiento mezcladas con gratitud de que su hija despreciada había crecido en alguien lo suficientemente grande para ofrecer gracia que no merecía. Yasmín había estado presente en el funeral de su padre, ahora una terapeuta respetada con su propia práctica floreciente. Se había acercado a Laila después del servicio. «Gracias», había dicho simplemente. «¿Por qué?». «Por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Por ser el ejemplo que necesitaba cuando estaba perdida. Por ser mi hermana incluso cuando yo no era hermana para ti». Las dos mujeres se habían abrazado, y en ese abrazo había sanación de décadas de daño. No borraba el pasado, pero creaba espacio para un futuro diferente. Nadia también había encontrado su camino. Su línea de moda se había vuelto internacional, pero con un giro que reflejaba su propia transformación. Creaba ropa que celebraba cuerpos de todos los tipos, desafiando los estándares de belleza que una vez había perseguido obsesivamente. «Laila me enseñó», había dicho en una entrevista, «que la belleza real viene en formas infinitas, y que mi trabajo como diseñadora no es hacer que las mujeres se vean como un ideal imposible, sino hacer que se sientan hermosas siendo ellas mismas». Y Samira, la más joven, había usado su talento para negocios para algo inesperado. Había creado una red de centros comunitarios que ofrecían servicios gratuitos a familias trabajadoras. Cuidado infantil, clases de idiomas, apoyo de salud mental. Mi hermana Laila cambió el mundo ayudando a mujeres individuales. Había explicado. «Yo quiero cambiar el mundo ayudando a familias completas, porque cuando elevas a una familia, elevas a una comunidad». Las 4 hermanas al-Rashid, una vez divididas por celos y crueldad, ahora trabajaban en sus propios caminos hacia crear un mundo más compasivo. No siempre juntas, no siempre en armonía perfecta, pero unidas por la comprensión de que todas habían sido transformadas por la lección que Laila había vivido, que el valor verdadero trasciende superficie. Fátima, la madre, había sido la más lenta en cambiar, pero incluso ella, en sus 80 años, finalmente había encontrado algo parecido a humildad. «Desperdició tanto tiempo», le había confesado a Laila durante una visita rara, «obsesionándome con apariencias, con estatus, con cosas que no importan». Había mirado a Laila con algo que podría haber sido respeto. «Tú entendiste desde el principio lo que a mí me tomó 8 décadas aprender». Laila había sonreído tristemente. «No lo entendí desde el principio, madre. Tuve que aprenderlo también. Solo tuve la suerte de tener a alguien que me enseñó con amor en lugar de con dolor». Ahora, a los 68 años, Laila se encontraba parada frente a 1000 personas en una conferencia que celebraba el 50 aniversario de la fundación. 50 años. Medio siglo desde aquel día en que había caminado hacia su boda esperando humillación y había encontrado amor. Medio siglo de transformar dolor en propósito. «Cuando era joven», comenzó, su voz todavía clara y poderosa, «pensaba que mi historia era sobre ser rescatada, sobre un hombre noble salvándome de una familia cruel». Pausó, permitiendo que sus palabras resonaran. «Pero 50 años me han enseñado que mi historia es sobre algo más profundo. Es sobre ver y ser vista. No fue solo que Khalid me rescató. Fue que me dio un espejo para verme a mí misma claramente. Y en ese reflejo, descubrí fuerza que no sabía que poseía». Su mirada recorrió la audiencia, encontrando rostros de todas las edades, todos los orígenes. «Cada una de ustedes aquí hoy representa esa misma verdad. Fueron subestimadas.
Fueron juzgadas por superficie en lugar de sustancia, pero se negaron a aceptar esas limitaciones como verdad final. Señaló hacia atrás, donde un mural masivo mostraba fotos de miles de becarias a través de 5 décadas. Este es mi legado, no las construcciones que construimos, no el dinero que donamos, sino ustedes, cada vida transformada, cada voz encontrada, cada mujer que se convirtió en más de lo que el mundo le dijo que podía ser. Laila sintió lágrimas amenazando, pero las controló. Todavía tenía más que decir. Y quiero que sepan algo importante. No necesitan esperar a ser rescatadas. No necesitan a un jeque con buenos ojos para validar su valor. Ese valor es intrínseco, nace con ustedes, muere con ustedes, es inquebrantable. Su voz ganó fuerza. Lo que necesitan es el coraje de verse a ustedes mismas claramente, de rechazar las mentiras que otros han contado sobre quiénes son, y de vivir tan auténticamente que el mundo no tenga opción excepto reconocer su verdad. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero Laila levantó una mano para continuar. Hay una última cosa. En 50 años he recibido miles de cartas. Cartas de agradecimiento. Cartas contando historias de transformación. Y la pregunta que más me hacen es, ¿cómo perdonaste a tu familia? El silencio cayó sobre la multitud. La verdad es compleja. Perdonar no significó olvidar. No significó pretender que el dolor no existió. Significó liberarme del veneno de la amargura. Significó elegir paz sobre venganza. Pausó, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Pero también significó establecer límites. Perdoné, pero no di acceso ilimitado a mi vida. Perdoné, pero no pretendí que las relaciones eran lo que nunca fueron. El perdón sin límites es solo autotraición. Miró hacia donde su familia estaba sentada. Sus hermanas, ahora mujeres mayores que habían encontrado sus propios caminos. Su madre, frágil pero presente. Y a través de los años, algunas de esas relaciones sanaron. No completamente, no perfectamente, pero lo suficiente como para que pudiera mirar atrás sin solo dolor. Lo suficiente como para que pudiera ver cómo incluso el rechazo más cruel puede convertirse en catalizador para transformación. Volvió su atención a la audiencia completa. Así que mi mensaje final después de 50 años es este. Ustedes son suficientes. Siempre han sido suficientes. Y cualquiera que no puede ver eso, está revelando su propia ceguera, no su falta de valor. Mientras las lágrimas finalmente rodaban libremente por sus mejillas, Laila pronunció las palabras que había esperado 50 años para decir. Fui enviada como burla, recibida como bendición. Y pasé el resto de mi vida asegurándome de que otras mujeres nunca tuvieran que esperar tanto como yo para descubrir que eran valiosas todo el tiempo. Ese es mi legado. Ese es mi propósito. Y si mi historia de dolor transformado en poder puede inspirar aunque sea a una persona aquí hoy a verse a sí misma diferente, entonces cada momento de sufrimiento valió la pena. La ovación esta vez duró 10 minutos completos. Personas llorando abiertamente, abrazándose, celebrando no solo a Laila, sino a todas las mujeres que habían sido despreciadas y habían encontrado formas de florecer a pesar de eso. Khalid estaba en primera fila, como siempre había estado. A los 78 años, con más arrugas y menos cabello, pero con la misma expresión de admiración absoluta que había tenido cuando levantó su velo 50 años atrás. Cuando finalmente bajó del escenario, él la recibió con un abrazo que comunicaba 50 años de amor inquebrantable. «Eres extraordinaria», susurró en su oído. «Y cada día me siento honrado de ser el hombre que tuvo la suerte de verte primero». «No la suerte», Laila lo corrigió con una sonrisa. «La sabiduría. Tenías la sabiduría de mirar más allá de superficie. Ese no es suerte, es elección». Mientras salían juntos de la conferencia, pasando por generaciones de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación, Laila reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con humillación y había terminado con propósito. No había sido fácil. Había días que todavía dolía recordar los años de rechazo. Momentos donde la niña que una vez fue, la niña llamada fea e inútil, todavía susurraba dudas en la quietud de la noche. Pero luego miraba todo lo que habían construido, las vidas cambiadas, las injusticias confrontadas, el amor que había crecido más profundo con cada año. Y sabía, con certeza absoluta,
que había valido la pena. Todo. Cada momento de dolor había sido invertido en construir algo más grande que ella misma. Esa noche, bajo estrellas que habían observado su viaje completo desde rechazo hasta redención, Layla y Khalid se sentaron en su terraza favorita. ¿Tienes miedo de morir?, Layla preguntó, repitiendo la pregunta que él le había hecho años atrás. Ya no, Khalid respondió, porque cuando muera, moriré sabiendo que ayudé a crear algo hermoso, que amé completamente, que vi verdad cuando otros solo veían superficie. Tomó su mano, entrelazando sus dedos como habían hecho miles de veces. Y más que todo, moriré sabiendo que tuve 50 años con la mujer más extraordinaria que ha existido. 50 años no es suficiente. 500 no serían suficientes. Pero es infinitamente más de lo que muchos tienen. Layla apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Cuando nos vayamos, murmuró, ¿crees que la gente recordará nuestra historia? No nuestra historia. Khalid corrigió suavemente. Recordarán la lección, que la belleza verdadera vive en el alma, que el amor verdadero ve más allá de superficie, que las burlas más crueles pueden convertirse en las bendiciones más hermosas. Y, añadió con una sonrisa en su voz, recordarán que una vez, hace mucho tiempo, una familia cometió el error monumental de enviar a su hija fea a un jeque que buscaba exactamente lo que nadie más podía ver. Layla se rió, ese sonido de alegría pura que había aprendido a expresar libremente. Mejor error que jamás cometieron. Amén a eso, Khalid concordó. Y allí, bajo estrellas que habían sido testigos de amor que trascendió apariencias, bajo el mismo cielo que había visto transformación de burla en bendición, Khalid y Layla se quedaron en paz perfecta. Porque al final, esta no era solo una historia sobre una mujer siendo rescatada o un hombre encontrando amor. Era una historia sobre ver y ser vista. Sobre valor que trasciende superficie. Sobre amor que elige profundidad sobre belleza convencional. Era una historia sobre cómo las cosas más preciadas a menudo vienen envueltas en paquetes que el mundo descarta. Sobre cómo aquellos con sabiduría para mirar más allá de lo obvio encuentran tesoros que otros nunca verán. Y más que todo, era una historia sobre esperanza. Esperanza de que en algún lugar alguien te verá. Esperanza de que tu valor será reconocido. Esperanza de que lo que otros llaman defectos podrían ser exactamente lo que alguien más ha estado buscando. Layla había sido enviada como burla, pero resultó ser todo lo que Khalid siempre había soñado. Y juntos habían probado que el amor verdadero, el tipo que ve alma en lugar de superficie, es la fuerza más poderosa en el universo. 50 años después de aquel día fatídico, su legado vivía en miles de vidas, en cada mujer que había encontrado su voz, en cada persona que había aprendido a verse a sí misma diferente, en cada corazón que había sido transformado por la comprensión de que valor verdadero es intrínseco, no otorgado. Y mientras las estrellas brillaban sobre el palacio que había sido testigo de tanto amor, tanto crecimiento, tanto propósito, el universo mismo daba testimonio de esta verdad eterna. La belleza más profunda siempre reside en el alma, y aquellos bendecidos con ojos para verla, encuentran no solo amor, sino salvación mutua. Sara tenía 45 años cuando paró frente a la tumba donde sus padres descansaban juntos. Khalid había fallecido a los 92 años, con Layla sosteniendo su mano. Layla lo había seguido 6 meses después, como si su corazón simplemente se hubiera negado a latir sin él. Pero lo que dejaron atrás no era tristeza, sino un legado tan vasto que todavía estaba transformando vidas décadas después de su partida. Sara había traído a sus propios nietos hoy, gemelas de 7 años llamadas Layla y Khalida, en honor a sus bisabuelos. Las niñas corrían entre las lápidas de mármol, jugando sin comprender completamente la magnitud de quienes estaban honrando. «Abuela», la pequeña Layla llamó, sosteniendo una flor que había encontrado. «¿Por qué siempre vienes aquí?» Sara se arrodilló para estar al nivel de los ojos con sus nietas. «Porque sus bisabuelos enseñaron al mundo una lección que nunca debemos olvidar». «¿Qué lección?», preguntó Khalida con curiosidad genuina. «Que el amor verdadero ve lo que otros no pueden», Sara explicó, tocando suavemente las mejillas de ambas niñas. «Que el valor de una persona no está en su cara, sino en su corazón, y que a veces
Las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de burlas. Las gemelas intercambiaron miradas confundidas, claramente no comprendiendo completamente. Algún día lo entenderán, Sara prometió. Y cuando lo hagan, espero que elijan ver a otros como sus bisabuelos se vieron mutuamente, con ojos que miran más allá de superficie para encontrar alma. Más tarde esa noche, Sara estaba en la biblioteca del palacio que ahora era un museo público dedicado a preservar la historia de sus padres. Miles de visitantes venían cada año, caminando por los mismos pasillos donde Laila y Khalid habían pasado décadas en conversación profunda. El libro de Khalid, el libro de Laila, estaba exhibido bajo vidrio protector, pero había sido digitalizado y traducido a 30 idiomas, permitiendo que el mundo entero leyera 45 años de amor documentado. Sara abrió su propia laptop y comenzó a escribir la actualización anual para la fundación. Después de 75 años, el impacto era casi imposible de cuantificar completamente. Más de 2 millones de becas completas otorgadas. Programas operando en 93 países. Tasa de graduación del 98% entre becarias. El 85% de graduadas retribuyen como mentoras voluntarias. Pero los números solo contaban parte de la historia. Había una doctora en Nigeria que había descubierto un tratamiento innovador para malaria tropical. Había sido rescatada de matrimonio infantil por un programa satélite de la fundación. Había una ingeniera en Indonesia que había diseñado sistemas de energía solar para pueblos remotos. Había aprendido inglés y matemáticas avanzadas a través de cursos en línea patrocinados por la fundación. Había una jueza en Egipto que había implementado reformas que protegían los derechos de mujeres en disputas de custodia. Había sido la primera en su familia en asistir a universidad, gracias a una beca completa. Miles de historias, millones de vidas tocadas directa o indirectamente. Y en el corazón de cada una estaba la lección fundamental que Laila había vivido, que el talento florece cuando se le da oportunidad, sin importar de dónde viene. El teléfono de Sara sonó. Era su tía Yasmín, ahora de 85 años, pero todavía trabajando medio tiempo como terapeuta. Sara, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? La familia real de Arabia Saudita acaba de anunciar una nueva ley. Las mujeres ahora pueden ser guardianas legales de sus propios hijos sin necesidad de aprobación masculina. Citaron el trabajo de tu madre como inspiración. Sara sintió lágrimas formándose. 75 años después de que Laila caminara hacia esa boda esperando humillación, su legado todavía estaba cambiando leyes, transformando sociedades, liberando mujeres. Ella habría estado tan orgullosa. Sara susurró. Está orgullosa. Yasmín corrigió. Donde quiera que esté, está viendo esto. Y probablemente sonriendo mientras le dice a tu padre, te lo dije. Sara se rió a través de sus lágrimas. Su madre había tenido exactamente ese tipo de humor. Humilde en público, triunfante en privado. Esa noche, Sara llamó a una reunión de emergencia del consejo directivo de la fundación. Necesitaban discutir la próxima fase de expansión. Quiero que pensemos más grande, comenzó, proyectando un mapa global en la pantalla. Mi madre comenzó con una mujer, luego 10, luego cientos, ahora millones. Pero todavía hay niñas en este mundo que están siendo despreciadas, ignoradas, desechadas. Su voz ganó intensidad. Quiero que en los próximos 25 años no haya una sola niña en este planeta que no sepa que es valiosa, que no tenga acceso a educación si la quiere, que no pueda soñar tan grande como su imaginación permita. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Era una meta audaz, casi imposible. Es ambicioso, admitió la directora financiera. Mis padres fueron llamados imposibles. Sara respondió. Mi madre fue considerada no lo suficientemente hermosa. Mi padre fue considerado demasiado exigente. Juntos fueron llamados fantasiosos por pensar que podían cambiar sistemas centenarios. Se inclinó hacia adelante. Y sin embargo, 75 años después, hemos transformado 2 millones de vidas. Si eso es lo que imposible logra, entonces démosle la bienvenida a más imposibilidades. El plan que desarrollaron esa noche era revolucionario. Una aplicación móvil que usaría inteligencia artificial para identificar talento en regiones remotas. Satélites para llevar Internet a las comunidades más aisladas. Asociaciones con gobiernos para hacer que la educación fuera no solo accesible, sino obligatoria,
para todas las niñas. Era el tipo de pensamiento visionario que Khalid y Layla habrían aplaudido. 6 meses después, Sara estaba parada en Naciones Unidas presentando la iniciativa Ninguna niña dejada atrás. Representantes de 193 países estaban presentes. Hace 76 años, comenzó, su voz resonando por el gran auditorio. Mi madre fue enviada a su boda como una burla cruel. Hoy, su legado está frente a ustedes pidiendo que se comprometan con un mundo donde ninguna niña sea jamás tratada como descartable. Proyectó imágenes de su madre a través de los años. La joven tímida en su boda, la líder confiada en conferencias, la abuela amorosa con nietos, la anciana sabia que había transformado millones de vidas. Ella fue solo una mujer, pero esa una mujer probó que el cambio sistemático es posible, que el amor verdadero puede ser revolucionario, que ver el valor de una persona puede desencadenar transformación generacional. Su voz se intensificó. Ahora imaginen si no fuera solo una mujer. Imaginen si fueran 1000, 1.000.000, 100 millones. Imaginen el poder colectivo de mujeres que saben su valor y se niegan a aceptar menos. La ovación comenzó incluso antes de que terminara. 193 países se comprometieron a apoyar la iniciativa. $1.000 millones fueron prometidos en los primeros 30 minutos. Y Sara, parada en ese escenario global, sintió la presencia de sus padres como si estuvieran justo detrás de ella, guiándola, apoyándola, celebrándola. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Sara abrió el libro de Layla en su tablet. Había leído las entradas miles de veces, pero una en particular siempre la conmovía hasta las lágrimas. Era de la fecha en que Sara había nacido. Hoy me convertí en padre, y mientras sostenía a esta pequeña milagro en mis brazos, hice una promesa, que ella crecerá sabiendo que es valiosa, no por su cara, no por su conformidad, sino por su humanidad esencial. Le enseñaremos, Layla y yo, que el mundo puede ser cruel, pero que el amor es más fuerte que la crueldad, que el rechazo no es el final, sino potencialmente el comienzo, y que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de burlas. Nuestra hija será amada no a pesar de quién es, sino precisamente por quien es. Y algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte, le contaremos la historia completa de cómo su madre fue enviada como insulto y llegó como salvación. Y esperamos que esa historia la inspire a ver a otros como nosotros nos vemos, con ojos que miran más allá de superficie para encontrar alma. Sara cerró la tablet, lágrimas rodando libremente. Sus padres habían cumplido esa promesa. La habían amado incondicionalmente. La habían preparado perfectamente. La habían lanzado al mundo con confianza completa en su valor. Y ahora era su turno de hacer lo mismo por la próxima generación. 15 años más pasaron. Sara tenía 60 años cuando fue diagnosticada con cáncer. Los doctores le dieron 2 años, tal vez 3 con tratamiento agresivo. Eligió 1 año de calidad sobre 3 de sufrimiento. Durante ese año final, trabajó incansablemente para asegurar que la fundación continuara mucho después de su partida. Estableció un fideicomiso que la financiaría por los próximos 200 años. Entrenó a la próxima generación de liderazgo y escribió su propio libro, Hija de burla y bendición, contando la historia completa de sus padres con honestidad brutal y amor profundo. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, Sara susurró sus últimas palabras. Digan a las niñas del mundo que son valiosas, no porque alguien más lo diga, sino porque es verdad fundamental, y que cualquiera que no puede verlo está revelando su propia ceguera, no su falta de valor. Cerró sus ojos por última vez, y aquellos que la amaban juraron que vieron una sonrisa de paz absoluta cruzar su rostro, como si finalmente estuviera reuniéndose con los padres que tanto había extrañado. 100 años después de aquella boda fatídica, la fundación seguía fuerte. Ahora operaba en todos los países del mundo. El impacto acumulativo era imposible de medir completamente, pero estimaciones conservadoras sugerían que más de 50 millones de vidas habían sido directamente transformadas. Y la historia de Layla y Khalid se había convertido en leyenda moderna. Se enseñaba en escuelas, se adaptaba en películas, se contaba en familias como recordatorio de que el amor verdadero ve más allá de superficie. El palacio original,
Había sido preservado exactamente como estaba. La biblioteca donde todo había comenzado todavía tenía los mismos libros en los mismos estantes. Y visitantes de todo el mundo venían a caminar por los mismos pasillos donde dos almas se habían encontrado y habían cambiado el curso de la historia. En el centenario de la boda se organizó una celebración global. Simultáneamente, en 100 ciudades diferentes, personas se reunieron para compartir historias de cómo habían sido impactadas por el legado de Laila y Khalid. Una mujer de 90 años en Tokio contó cómo había sido la primera en su familia en asistir a universidad gracias a una beca de la Fundación en 1995. Un hombre de 70 en Brasil explicó cómo su madre había sido rescatada de violencia doméstica por un programa satélite y había construido una nueva vida como empresaria exitosa. Una adolescente de 15 en Afganistán, conectada vía video, compartió cómo la fundación le había permitido continuar su educación secretamente incluso bajo regímenes que prohibían educación femenina. Miles de historias, millones de vidas. Generaciones de transformación. Todo porque una vez, hace un siglo, una familia había cometido el error monumental de tratar a su hija como descartable. Todo porque un hombre había tenido la sabiduría de mirar más allá de superficie. Todo porque dos almas se habían encontrado en el momento perfecto y habían elegido construir algo más grande que ellas mismas. Y mientras el sol se ponía sobre el palacio donde todo había comenzado, donde Laila y Khalid habían vivido y amado y construido su legado, el universo mismo parecía susurrar la verdad que ellos habían pasado su vida demostrando. La verdadera belleza siempre reside en el alma. El amor verdadero siempre ve más allá de superficie, y las burlas más crueles pueden convertirse en las bendiciones más hermosas. Cuando tienes ojos para ver, corazón para valorar, y coraje para elegir profundidad sobre apariencia. Esa es la lección. Ese es el legado. Y 100 años después, 75 años de trabajo de la Fundación, 50 millones de vidas transformadas después, el mensaje todavía resonaba con la misma potencia que el día en que Khalid levantó el velo de Laila y lloró. Eres tú, realmente eres tú. Porque al final, todos estamos buscando a alguien que nos vea realmente. Y cuando encontramos esa persona, o cuando nos convertimos en esa persona para otro, tocamos algo sagrado, algo eterno, algo que trasciende tiempo, cultura, circunstancia, el poder transformador de ser visto. Y ese poder, como Laila y Khalid probaron, puede cambiar el mundo, una burla a la vez, una bendición a la vez, una vida a la vez, para siempre.